Amigos de Manual para Enamorarse, bienvenidos a otro episodio del podcast de Manual para Enamorarse. Hoy tenemos a una invitada muy especial que ya la tuvimos anteriormente, Mariana Molano, psicóloga y Buenas, amiga, buenas, buenas, compañera de las maravillosa. luchas. Literal, batallamos juntas, a la Bata- distancia. A la distancia, pero batallando en ese campo espiritual. Bueno, Mariana, bienvenida, bienvenida. Hay Muchas, un muchas tema gracias. Ujú, Hay un tema que últimamente la gente me está preguntando, porque grabé unos videos sobre los ataques de pánico. Y ujú. yo sufrí muchísimo ataques de pánico y cuando decidí hablar sobre ese tema, porque a mí en verdad no me gustaba mucho, o sea, como que lo hablaba, pero no como ese video que grabé, que lo pueden ver ahí en Manual para Enamorarse, creo que fue como un avispero, o sea, salía demasiada gente diciendo, Mayrán, yo sufro, he sufrido, ¿qué hago, qué no hago? Y yo la verdad, Mariana, no soy psicóloga, pero lo hablé desde el punto de vista de testimonio, de experiencia y cómo cuando entro en el camino de Dios, Él me va mostrando el propósito, ¿no? Porque todo en el plan de Dios tiene un propósito. Mi frase favorita es, Dios no permite sufrimientos inútiles, Dios permite sufrimientos con propósito. Ujú. Entonces, ya que te tenemos a ti la experta, psicóloga y que has hablado de este tema, a mí me gustaría empezar con qué es un ataque de pánico y por qué se da. Bueno, algo que es importante es que uno puede tener eh, un trastorno de pánico, que ya, digamos, es algo en el que se presentan ataques de pánico repetitivamente. Puedes tener tres en un día o uno diario o uno cada 2 días. Y un ataque de pánico puede ser una situación en la que hay un miedo, pero un miedo desbordado, que genera síntomas a nivel físico muy fuertes. Puede ser sudoración, hormigueo en las extremidades, taquicardia Mm. siempre, escalofrío, sensación de muerte, que te vas a infartar, sensación de que te vas a morir. Y mentalmente, pues obviamente también hay un boom de pensamientos y cosas catastróficas pensando que algo malo te va a pasar, que el avión se va a caer, que depende en dónde se presente, pero Mm. básicamente pues es como una respuesta, pero es una respuesta desbordada al Mm. miedo. Eso es como un ataque de pánico y se puede presentar por muchas razones. Es decir, tú puedes tener un ataque de pánico una vez en tu vida porque te van a robar y te da un ataque de pánico en el instante en el que te van a robar. O por ejemplo, escuchaba una psiquiatra que decía, una paciente de ella llega a su casa, abre la puerta y hay un muerto. Entonces le dio un ataque de pánico, pues Bueno, porque pero muerta y no. Entonces, claro, ahí la señora tiene una situación real por la cual sentir el pánico. claro. Y eso también es importante, que tú puedes tener un ataque de pánico por un estímulo real o un estímulo imaginario, porque Oh, tu wow. cerebro no distingue la realidad de tus pensamientos. O sea, para tu cerebro lo que tú piensas es lo que estás viendo. Y eso es Wow. algo que nosotros no pensamos. Entonces, claro, si tú empiezas a pensar, por ejemplo, en una situación o en un recuerdo, por ejemplo, que no has sanado, una situación de abuso sexual o una situación muy fuerte de tu vida, y tienes guardadito ese recuerdo, digamos, como en tu cerebro, porque no ha sido sanado, pues al final eso te puede generar un ataque de pánico simplemente estando aquí sentada pensando en esa situación y te empiezan a Ujú. sudar las manos, empiezas a hiperventilar, te empieza a dar taquicardia, no puedes respirar, solo Mariana, por eso. psicológicamente o cerebralmente, si nos pudieses explicar qué es lo que está pasando. O sea, Ujú. Cuando, digamos, ¿qué pasa? ¿Quiénes son las personas más predispuestas a que les dé un ataque de pánico? Las personas que están expuestas a estrés constante, porque el estrés constante pues hace que tu cerebro esté en una activación constante, no descansa todo el tiempo. También las personas que tienden a tener pensamientos ansiosos, como que están todo el tiempo pensando qué voy a hacer, qué va a pasar, pero entonces y si hago esto y si no hago lo otro y si... Entonces eso también es como un caldo de cultivo para que se presente. Pero, ¿qué tiene todo esto en común? Que tu cerebro está sobreactivado. Entonces, el ataque de mm, pánico literal es la manera por medio de la cual tu cuerpo te dice, hay algo que no está funcionando contigo, hay algo que no estás haciendo bien en tu vida, me okey. estás sobreexigiendo y por eso ya literalmente es como si se desenchufara tu nivel consciente y entrara tu sistema parasimpático a tomar control y autoridad de tu cuerpo. Y es Guau. como que todas las alarmas se prenden, literal, es como cuando un edificio tiene
una chispa de fuego y empiezan todas las alarmas. Entonces lo que empieza a pasar es que tu amígdala, que es como el cerebro reptil, empieza a decir alerta, 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 peligro, 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 peligro. Entonces tú entras en pánico, porque es como literal si estuvieras viviendo una emergencia de una catástrofe, un temblor o lo que sea, pero interiormente. Y puede Qué ser fuerte. imaginario o real. O sea, como que el avión se va a caer y te da un ataque de pánico o simplemente te Bueno, montas en el avión y ya. tú hablando del avión, la primera vez que a mí me da un ataque de pánico, de hecho, fue en un avión y fue muy loco. Yo habré tenido, no sé, 19 años por ahí, creo que todavía no había llegado a los 20. Yo estaba viajando a Las Vegas, iba a pasar un 31 de diciembre. Yo siempre, bueno, no voy a entrar en mi testimonio, pero en ese avión, Mariana, yo siento que si yo lo pudiese escribir, va a sonar muy loco lo que yo sentí. Después, más adelante hablaremos de esto, porque hay también estilos, me dijo mi psicóloga en aquel entonces, de ataque a pánico. O sea, yo sentí que por un segundo yo me desconecté de la realidad. Es decir, yo sentí que dónde estoy, quién soy, como que por fracciones de segundo, claro, me dio la sudoración en las manos, me da la taquicardia, pero yo sentía que las voces de la gente me perturbaban muchísimo, como que la escuchaba dentro de mi cerebro, todos los sonidos, o sea, yo dije, me volví loca, fue lo que yo sentí, porque no me sentía fuera de mi cuerpo, o sea, una, una cosa muy rara me da en ese avión. Yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá, me voy a morir. Y cuando bueno, ahí no me acuerdo qué pasó, me calmaron, empezamos a rezar, algo así, aterriza el avión y quedé angustiada con esa sensación. Obviamente mis papás también, bueno, te va a dar un ataque al corazón. Me llevaron a la clínica y me dijeron, mira, tienes un ataque de pánico. Y yo, pero si yo no estoy asustada, yo le decía a la gente, yo soy una persona, o sea, no supe de dónde vino, ahora ya entiendo de dónde viene, pero en ese momento no sabía. Ujú. Es muy difícil porque al final es como que parte de las dificultades más grandes cuando uno tiene un ataque de pánico o un trastorno de pánico es como que llega intempestivamente. O sea, tú estás aquí Mm. relajado y ¡pa! Te dio un ataque de pánico. Ujú, ujú, Que al final, si es por un estímulo real, tipo que hay un muerto en el patio de tu casa, pues maracas, normal que te dé un ataque de ujú, pánico. O si claro. te van a robar, pues es normal. Lo grave de lo que tú dices es qué pasa cuando de la nada a mí me da un ataque de pánico, yo estoy bien, pero además lo peor es que cuando te da un ataque de pánico, tú ya tienes pánico al pánico. Entonces te da Ujú, pánico que te vuelva a dar eso, entonces se te vuelve la vida súper compleja y cuando ves que es algo que no logras tramitar, puedes entrar en depresión porque la desesperanza que te genera el sentirte enfermo sin tener control, porque además no hay nada que uno, o sea, no hay nada sobre lo cual uno tenga menos control que un ataque de pánico, porque el ataque de pánico no te lo quitas solo, o sea, tienes que tener un nivel de gestión emocional tan fuerte, un nivel de conciencia tan fuerte que al final yo digo, no sé, si a Santa Teresita le daba un ataque de pánico, pues seguramente ya se regulaba con nuestro Señor Jesucristo, pero uno que de pronto no tiene ese nivel de conciencia y claro. como de entrar dentro de uno, pues al final es como que no es tan fácil. Entonces, algo que es importante es un ataque de pánico siempre necesita de otro que pueda ayudarme. Puede ser un animal o puede ser pues una persona. O sea, hay personas Claro. que tienen perros y los perros como que los asisten durante el ataque, pero esa sensación que tú describes se llama como despersonalización, como una Mm, disociación. Entonces es como si tú te vieras desde afuera, como sí. si, como que tú estás, pero no estás, como que todo pasa en cámara lenta, como que Ujú. no logras estar conectado con la ¿Por realidad. qué ocurre eso? Hay una desconexión de nuevo, lo que tú decías en el cerebro, sobre todo ese estilo que no le da a todo el mundo, esa disociación, ¿sabes? No a No, mucha gente. no, cada persona lo ¿Por qué vive pasa eso? cada persona lo vive distinto el ataque de pánico. Quiero corregir y el sistema que se activa es el simpático. El parasimpático es el de la calma y el simpático es el que se activa. Okey. Pero algo que es importante es, claro, cada persona lo vive diferente y ese es uno de los síntomas que puede pasar, así como te puedo hormiguear o no te puedo hormiguear, así como lo que sí siempre da taquicardia y como sensación de que te vas a desmayar, Ujú. como Sí. ahogo, ¿sí? Entonces, pues es complejo porque vuelvo y repito, como que se te puede presentar de formas distintas, entonces tú ya empiezas a identificar algunos síntomas de cuando te va a dar, ¿sí? Ujú. Pero, y de hecho eso es súper necesario, porque la única manera ya de empezar a tratar el pánico, el ataque, pues,
es que tú ya empiezas a anticipar que viene el ataque, entonces tú empiezas a tener herramientas y anclas mentales sobre las cuales cogerte para decir, no me voy a morir, no me voy a morir, no me voy a morir, o sea, esto va a pasar, pero es un ataque de pánico, no, no es un infarto. También puedes tener un montón de otras anclas, o sea, mentales, pero también tú ya empiezas a tener herramientas de respiración y ya hay personas que necesitan un medicamento de rescate Mm, porque el trastorno está tan avanzado que necesitan gotas, por ejemplo, psiquiátricas, pues como para que en el instante en el que les empieza el pánico puedan un puedan poco bajar la, sí, como la activación. Y algo que es importante es uno sataniza muchísimo el medicamento y es sí, o sea, es decir, si uno puede vivir sin medicación es lo ideal, pero ya en personas que tienen 3 ataques de pánico en el día, pues al final necesitan un poco de ayuda y lo paradójico es que al tener el medicamento en el bolsillo, la persona logra avanzar mucho más en la gestión sin tomárselo, ¿sí? O sea, porque sabe que si no lo logra, al final tiene el medicamento. Entonces hace todo lo que puede, entonces empieza, respira, se calma, usa la mente, la ejaculatoria, el rosario, lo que sea, y normalmente logran calmarse, pero a veces sí es necesario porque ya, pues puede que el trastorno esté demasiado avanzado o, por ejemplo, que el ataque tenga que ver con consumo de sustancias psicoactivas o, digamos, estimulantes que cambian tu cerebro digamos, pues eso también ya necesita un medicamento aparte para eso. Yo pasé por todo, pero yo llegué a tomar pastillas porque a mí me daban todo el día. Llegó un punto en mi vida donde era todo el día vivía en un ataque de pánico. Pero llegó un punto en el cual yo, en ese momento vivía en Nueva York, me vengo a vivir a la ciudad de Miami y fui con una psicóloga. No, yo todavía no estaba en el camino de Dios para nada, Mariana. Y esa psicóloga, al ella explicarme bien lo que era un ataque de pánico, y yo entender y comprender y sabía que no me iba a morir, eso bajó, ¡buf! O sea, ella me decía, Irán, son 5 minutos que la vas a pasar mal. Son 5 minutos. Entonces ella yo estaba mentalizada y me dio técnicas, por ejemplo, que lo hablé en el capítulo pasado. Las técnicas eran, ella me dijo, cuéntate los dedos, las yemas de los dedos, vete los pies, o sea, me decía, hazte pinchitos así, como que Ujú. pellízcate. Todas esas cosas para ponerte en el ahora, en el aquí, para que te baje, porque uno empieza muy, muy agitado. También me decía, si es muy fuerte, acuéstate como en L y pon las piernas para arriba, ¿no? Para que la sangre fluya, puedas respirar y todas estas cosas yo las empecé a hacer, Mariana. ¿Qué Ujú. pasa? Cuando entro en el camino del Señor, yo dije, ¿sabes qué? Vamos a invitar a Jesús en este ataque de pánico. O sea, cuando me empieza a suceder, y se lo estoy diciendo a todos, obviamente aquí tenemos una hora para charlar, un proceso larguísimo, pero empecé a invitar también a nuestro Señor, a Mamita María, como que, bueno, no estoy sola. Y el dolor era horrible porque la gente no sabe, pero uno en ataque de pánico yo lloraba. Hay dolor, porque es un dolor que tú no puedes expresar, pero te duele y hay ciertas personas que no quieres que te vean así. Con unas sí, con otras no. Entonces hay mucho dolor, pero fue cuando yo empiezo a invitar a nuestro Señor a todo esto. Sí, yo pienso que al final es como que es muy difícil pensar que 5 minutos de tu vida te roben todo tu día. O Mm, sea, como que vivir esos 5 minutos de dolor te acaban con el día entero y es como que el primer paso para poder empezar, digamos, como a gestionarte es entender qué es realmente, digamos, quitarle un poco como cuando uno no habla de algo porque es como que, ay, no es que si hablo de eso, entonces algo malo va a pasar, sino poder afrontarlo y decir como que, mira, hay una técnica que una vez leía y el que la inventó explicaba como que, claro, es como que vos tenés un amigo borracho y el amigo borracho pues está borracho y quiere entrar a la casa. Entonces jode, grita, tira las piedras, toca mm, la puerta, la tumba, o sea, es como que me abrís ya. Bueno, en fin. Y cuando ya le abrís la puerta, el borracho simplemente entra, te mira y cae en el piso dormido, porque es que ya, digamos como que su intención era poder entrar. Y ese amigo borracho es la ansiedad. Entonces es wow, como que, claro, o sea, al final la ansiedad va a tumbarte la puerta hasta que no le abras. Pero si vos abrís la puerta y decís, bueno, ¿qué es la cosa? Entra pues y ya. Pues al final ya listo, tú tienes control sobre aquel a quien dejas entrar en ti.
pero si no el otro va a tener control de ti porque tú estás en un cuarto literalmente metida en el closet, asustada porque el amigo borracho está tocando la puerta. Es como que ya cuando la ansiedad entra, o sea, es como si la misión de la ansiedad fuera turbarnos. Entonces, cuando ya le abrimos la puerta y le decimos, bueno, ven y me turbas, como que ya no es tan chévere, entonces deja de molestar, ¿sí? Entonces, creo que a veces uno de los principales problemas es todo lo que nosotros empezamos a construir alrededor de la ansiedad, alrededor del pánico, alrededor de la tristeza, que es lo que hace que eso ya se vuelva un trastorno. O sea, tú puedes sentir tristeza y nostalgia, pero cuando tú empiezas a meterle a esa emoción de tristeza pensamientos, es que antes, es que yo nunca, es que yo siempre, es que qué injusticia, es que no sé qué, pues empieza a volver algo mucho más grande. Y por lo que te decía al principio, tu cabeza no distingue lo real de lo imaginario. Entonces, o coordinas lo que piensas o vas a seguir generando mucha ansiedad, y también la sintomatología muchas veces te puede llevar a un pánico. Y si ya es algo con lo que sufres, pues es entender que sí, es un momento, es un periodo, y que como tú decías también espiritualmente nosotros tenemos herramientas. Las jaculatorias dan un muy buen resultado cuando uno está teniendo un ataque de ansiedad o de pánico. Como que si tú repites, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, o Santa Jesús, María ruega por nosotros. Para las personas que sí, están escuchando esto y no sepan qué es una ejaculatoria, es cuando uno dice, por ejemplo, Santa María ruega por nosotros, María Reina de la Paz ruega por nosotros, Virgen de Guadalupe ruega por nosotros, esto cortico. sí, son pequeñas frases que al final invocan la presencia de Dios, o por ejemplo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esa y Jesús, yo confío en ti, ayudan un montón en esos momentos de miedo, por ejemplo. Mariana, hay algo muy clave que me encantó, de hecho lo tenía anotado acá, que me acuerdo que a mí me funcionó mucho porque me dijo en ese momento la psicóloga, me dijo, no te resistas al ataque de pánico, o sea, déjate llevar de algún modo, porque lo que tú decías es una confrontación, nosotros intentando, no, no, que no me dé, la agravamos más la situación, pero Sí. claro, esto va por pasos, empezando tú reacciones a resistirte, tú no quieres que alguien te caiga a golpe o entren a tu casa, o sea, ese es nuestro instinto, resistirnos, pero hay que ir trabajando en deja que entre, o sea, deja que entre, ella me decía, o sea, vívelo, Airan, vívelo, ¿qué estás sintiendo? Bueno, esto, o sea, me estoy quedando sin aire, me está pasando esto, pero decía, vívelo, o sea, así es como te vas a ayudar, si lo dejas vivir va a pasar más rápido, pero claro, esto es un trabajo mental en el cual uno a mí me llevó muchos años, bueno, no muchos años, pero sí varios meses en poder decir, ¿sabes qué? Lo acepto. O sea, me abandono. Y si lo llamamos al campo espiritual, es verdad. O sea, muchas veces nosotros resistimos muchas cosas. No, si está pasando, lo voy a aceptar, aunque me cueste, porque ya sé que no me va a morir. Así es rendirte. O sea, como cuando, es que cuando uno habla de rendición en la vida de fe, uno muchas veces no lo entiende bien, y es rendirte, o sea, es decir, no puedo más. O Mm. sea, haz tú en mí porque yo en mis fuerzas no doy más. Entonces es literalmente como cuando un niño llora y llora y llora y nadie viene, pues al final es tan fuerte el estrés y el cortisol que libera, que al final es como que pues ya se rinde y es como que nadie va a venir por mí, pero aquí Dios va a venir por ti. O sea, es como que tú tienes que tener esa certeza y esa conciencia que en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, en medio de esa sensación de debilidad, Dios está ahí porque Dios lo dijo, y es cuando eres débil, entonces eres fuerte, porque literalmente mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, eso es lo que nosotros nunca entendemos, y es que al final la fortaleza viene de la debilidad. La fortaleza en Cristo viene de nuestra humanidad y de nuestra fragilidad. Entonces, qué bendición, obviamente yo sé que es muy difícil verlo como una bendición, pero qué bendición sentirte lo suficientemente frágil para tú poder decir, yo creo que Dios es más grande que yo y que Él se hará cargo de mi vida y se hará cargo de lo que yo no me puedo hacer cargo. Porque sufrimos por soberbia y por autosuficiencia cuando sentimos que todo lo podemos y que nunca hay ninguna situación que nos rinda ante Dios. Entonces, claro, uno lo puede ver como, qué horror, y sin duda también hay que llegar a la raíz, que seguidamente pues como que podemos hablar de eso, pero el punto es
Ya si es un síntoma, es como poder aprovecharlo y poderle decir, Señor, si esto lo tengo que vivir para purificarme y llegar al cielo, pues más bien usa esto para purificarme y que yo pueda llegar más rápido al cielo cuando tenga que hacerlo. Claro, ahí es donde empezamos como ya cuando uno entra en esto viéndolo espiritualmente, a ofrecerse, a ofrecérselo a Dios. Es como, bueno, Señor, yo te ofrezco esto, aunque me duela. Esto me estás permitiendo vivirlo y como tú decías, tiene un para qué, que en este momento quizás no lo entiendo, pero me ha ayudado muchísimo. Una de las cosas que a mí me ayudó mucho, Mariana, y no sé si tú lo haces o no con los pacientes, pero, por ejemplo, a mí me dio en ese avión y me dio dentro de un cine, me acuerdo. Y yo no, más nunca yo quería ir al cine, hasta que un día yo agarré y dije, ¿sabes qué? Yo voy a ir al cine. Y de hecho voy al cine y como que uno ya está predispuesto y me pasó el ataque, pero lo resistí, pasó y listo, y se me quitó. O sea, también uno tiene que, porque ¿qué hace el mal si lo vemos desde el punto de vista espiritual? Porque todo es espiritual. Te quiere soledad, que entres en esa solo, que te escondas, que no salgas, ¿no? Entonces, es como eso, o sea, él quiere que te escondas, te quedes solo. En inglés es como isolate, no, se me fue la Ujú. palabra en español, como eh, Aislarte. aislar, eso, aislarte, perdón. Quiere hacer eso y no, más bien esto es como que, ok, vamos a afrontarlo, pero claro, es un Claro. proceso y yo creo que una de las cosas que le pasa a mucha gente en ataque de pánico, y tú me dirás, no le gusta, como dijimos al principio, hablarlo o hablar de cosas. Sienten que van a ser, los van a juzgar, porque tienes un dolor, pero la gente asocia este ataque de pánico con esquizofrenia, con alguna desvariación, con alguna locura. Entonces la gente se va guardando y se calla y se calla. Yo he tenido personas hace poco que cuando yo conté lo del ataque de pánico me dijeron, Airán, gracias, necesitaba hablarlo con alguien. Es como que tú encuentras un mejor amigo. Ajá, ajá, total. Además, porque la gente tiende es como, pero cálmate, pero respira, pero cálmate. Y es como que, vea, si usted, señora, va donde alguien que está teniendo un ataque de pánico, no le diga que se calme, porque es que eso no sirve. O sea, eso empeora el ataque. Es como que, ¿Qué señora, le puede decir la gente? ¿Cómo puede ser un acompañamiento, Mariana? un buen acompañamiento es decirle a Irán, estás teniendo un ataque de pánico, pero yo estoy aquí, no va a permitir que nada malo te pase. Respira conmigo y también ahí uno puede hacer la técnica del enraizado, que es la que te planteaba tu psicóloga de verte los dedos. Lo que uno hace es enraizar a la persona a la hora. Mm, Entonces es como que, claro, tú la traes y le dices, dime dónde estás. Aira, no, es que no puedo, ¿dónde estás? No puedo mm, respirar, ¿dónde estás? ¿Qué estás viendo? Dime qué ves al frente tuyo, dime, ¿qué ves al frente tuyo? Entonces, claro, al final es como que tu cerebro tiene que cambiar, o sea, tiene que literalmente para tú poder pensar dónde estás y poder responder a mi pregunta, es como si literalmente hubiera como un efecto cruzado que hace que mm. tú tengas que usar otra parte de tu cerebro y la amígdala no quede secuestrada, porque es como si la amígdala quedara secuestrada, entonces tú necesitas desecuestrarla, o sea, liberarla. Y para liberarla, pues tú necesitas usar tu lóbulo frontal, que es el que planifica, el que calma, el que gestiona las emociones, el que te puede permitir entender que van a ser solo 5 minutos, que no te estás muriendo y que todo está bien. Entonces, cuando tú tienes a alguien que está teniendo un ataque de pánico, es acompañar a ese alguien. Yo sé que está Total. siendo difícil, yo sé que no puedes respirar, pero recuerda que no te vas a morir, no te está dando un infarto, es un ataque de pánico y aquí estoy. Obviamente si son creyentes, pues orar, empezar a decir, ven, Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, repite después de mí, Ave María Purísima, algo corto, vamos a decir, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Vamos a ir, vamos a repetir, Jesús, yo confío en ti. Entonces ahí es como un mix de contener, de pronto sobarle la espalda, o sea, como que depende también de lo que la persona, digamos, como que pueda, pero si uno está viviendo ese ataque con una persona es mucho más llevadero. Cuando uno Es está muy solo es muy difícil, es muy, muy sí, difícil. uno siempre yo al principio necesitaba llamar, obviamente, a alguien, y era horrible porque yo sabía que yo tenía no sé cuántos segundos para poder marcar, porque a mí los dedos se me doblaban. Entonces tenía muy pocos segundos y de verdad, o sea, para mí fue un sufrimiento, Mariana, desde mis Es 18. horrible. Para la gloria de Dios, yo tuve una sanación muy increíble de los ataques de pánico, más nunca me dieron. Y ha sido muy bonito porque yo le puedo decir a la gente,
sí se puede salir de esto. O sea, tú Ah, piensas que tu vida te va a quedar así y sí se puede con un trabajo que también, como dije, yo no me quedé en el closet, salí del closet a afrontar, a vivirlo, a no ponerle resistencia y a ponérselo a los pies de la cruz. Mira, cuántas veces yo no oraba y oraba y oraba, Señor, quítame, 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 hasta que un día cambié y dije, no, no me lo quites. ¿Para qué? ¿Para qué? Y en ese para qué, yo me acuerdo que dije, ¿sabes qué? Cada vez que me dé el ataque de pánico, por las almas del purgatorio, chama, se me iba. Y yo lo dije, Señor, si esto me lo estás permitiendo para un combate espiritual, por las almas del purgatorio, estoy sacando almas, Irene, y yo gritaba, por las almas, por las... Se me iba, Mariana. O sea, yo sentía que el enemigo y que el Señor lo reprenda en estos momentos, o sea, decía como que, ok, lo que entró por un pecado, habrá entrado porque la enfermedad entró al mundo por el pecado y ahora se ve reflejado en este ataque de pánico, pero si el Señor lo permite, vamos a ganar, Señor, porque tú ganaste la batalla. Entonces se me iba Mariana. Y yo así como que no, bueno, dale. Y yo decía, y yo me ponía mi casa sola, pero dale, pues, alma del purgatorio, vamos a salvarla. Y se iba, chama. Y se me claro, fue. que O se sea, les porque él queda vio como que, mira, no, aquí las almitas están, están que se salen para el cielo. sí. No, 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 no nos conviene. Pero no, o sea, yo pienso que al final es como que, mira, es muy doloroso, o sea, para una persona que lo vive y si tú lo estás viviendo, yo de verdad quiero que sepas que Dios tiene misericordia de ti y yo siento profunda compasión por ti. Pero también, como decía Irán, me implica tomar decisiones, como que eso que hacía ella, como de, bueno, me dio en el cine, se llama terapia de exposición, obviamente la terapia la hace el terapeuta, pero pues tú la hiciste simplemente instintivamente, que es cómo yo puedo gradualmente volver a esos lugares donde me da miedo, empezar a salir otra vez cuando me, digamos, como guardado, porque además también a veces se mezcla con la agorafobia, que es como ese miedo a salir a la calle, o Ujú. también con ansiedad social. Entonces era lo que tú decías, terminamos es como aislados completamente, construyendo un montón de muros que además son mentales, volvemos a lo mismo, es que tú sientes la ansiedad por lo que piensas, no necesariamente por lo que es. Y lo que piensas, el 90% de lo que piensas no pasa. Y el 10% que pasa, no pasa como pensaste que iba a pasar. O sea, tú puedes pensar, se van a reír de mí en tal lugar. Tú llegas a ese lugar y puede que lo que pase al final sí tenga que ver con lo que pensaste, pero no como lo pensaste, ¿sí? Entonces Guau. es como empezar a saber que la palabra tiene poder, pues porque al final literalmente la palabra está viva en Dios, pero también nosotros hablamos y construimos, o sea, con lo que hablamos. Y tenemos un lenguaje interno y un lenguaje externo. El problema es el lenguaje interno que tenemos porque además el cacas lo que hace es El enemigo, enfocarte el enemigo. Yo le para digo que la gente entienda. el enemigo. Entonces, pues Satanás lo que empieza a hacer es eso, te empieza a poner mentiras, empieza a susurrarte cosas, empieza a ponerte imágenes, empieza a decirte, pero tú no puedes, pero si tú estás solo, pero si tú nunca vas a salir de esto, pero mira, tu vida ni siquiera tiene sentido, porque es que si mantienes todo el día en ataques de pánico, ni siquiera eres funcional, ni siquiera puedes salir a la calle, entonces, ¿cómo va a ser importante tu vida para alguien si ni siquiera sirves para poder abrir la puerta? Mira, ni siquiera puedes abrir la puerta. Entonces, claro, uno dice, esto es para que se asusten, o sea, no es como que les vaya a parecer el mismísimo, no, es como en ese lenguaje interno, como que uno empieza a incluir esas mentiras que sin duda no vienen de Dios, y Claro. entonces ahí empeoramos el ataque porque le empezamos a poner, digamos, como más fuerza, ¿sí? Entonces por eso es muy importante trabajar en la mente, o sea, trabajar en mis pensamientos y en purificarlos, y algo que ayuda mucho, eso se usa en terapia de sanación, pero pues uno lo puede hacer y son las oraciones de renuncia. ¿Por qué? Y es importante hacerlas en voz alta, porque el mal no está en tu cabeza, no puede estar en tu cabeza. Él puede suscitar como imágenes y puede, sí, como suscitar ese tipo, pero pensamientos no en sí mismo. O sea, él no puede entrar a tu pensamiento. En ese lugar solo estás tú y Dios. Pero puede poner ideas ahí como sueltas. Entonces, por eso es muy importante que tú hables. Cuando tú empiezas a orar y dices, Señor, protégeme, pero en tu cabeza el otro no sabe tú que le estás orando a Dios. Claro. Entonces, por eso es importante que uno pueda decir, en el nombre de Jesús, renuncio a toda mentira, toda cosa inmunda en este momento. En el nombre de Jesús,
todo espíritu de ansiedad se va a los pies de la cruz. En el nombre de Jesús, este ataque de pánico se acaba en este momento. O sea, si te da la fe para decir eso, lo puedes hacer, pero el punto es, claro, cuando tú dices en el nombre de Jesús yo renuncio, o en el nombre de Jesús X espíritu se va a los pies de la cruz, tú lo puedes hacer por ti, ¿no? O sea, no se trata pues de uno estar haciendo eso por los demás, pero Claro, por ti lo puedes hacer libremente y eso tiene un impacto espiritual, porque es que sin duda en esos momentos no estás tú solo, total. o sea, está Dios obviamente combatiendo contigo, pero también está el mal tratando de que tú te quedes en esa situación y que en una situación desesperada pues tú hagas una brutalidad. Claro. Mariana, para hacer una conclusión paso por paso de todo A, B y C, lo Ujú. primero que tú nos comentaste es que con un ataque de pánico no te vas a morir, pero de una vez te dé, es muy posiblemente que empiece a darte, ¿verdad? Varias Sí, veces. sí. Cuando esta persona, Ujú. no, dime, comparte. No, hay un paréntesis y es, pero eso normalmente pasa no porque ya tú tengas el trastorno, sino porque como ya te dio, tú vas a estar pensando que te va a volver a dar. Entonces, ante cualquier mini estímulo en el que te empiecen a sudar las manos, tú pierdes el control porque sientes que te va a pasar exactamente lo mismo y no, ¿sí? Pero es probable que se vuelva a presentar y ya va a depender de ti, de tu gestión emocional, si logras pararlo a tiempo para que eso no se vuelva crónico. Ok. Cuando dices, para, como estamos resumiendo, y pararlo a tiempo para una persona que esté viendo esto o esté empezando o conoce a alguien, ¿cómo hace para pararlo a tiempo? En ese ¿Tiene que ir a momento, terapia? ¿Tiene que hablar con alguien? ¿Qué es consejo? decir, sí, o sea, pues hay dos niveles, uno el práctico si ya te está pasando y otro cuando ya te ha pasado, o sea, si ya te pasó, es importante que tú empieces a pensar, ¿por qué? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo que yo no estoy pudiendo escuchar de otra manera que tuvo que literalmente declararse en emergencia para que yo lo escuchara? ¿Qué cosas de pronto yo tengo pendientes de mi pasado, de mi sanación personal que pueden estar contribuyendo a esto? Puede ser rencor, falta de perdón, puede ser una situación que me genera estrés postraumático y ese estrés constante pues me llevan a un ataque de pánico. O por otro lado, si yo ya empiezo a sentir sudoración, o sea, yo ya empiezo a sentir que me empieza a dar un poquito de taquicardia, me empiezan a sudar las manos, entonces yo digo, Dios mío, bueno, esto puede no salir tan bien. Entonces ahí la respiración es supremamente importante. Tratar de tener un control de la mente es importante, pero como no vas a poder, tú empiezas a recitar algo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Oh Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti mientras respiras, porque obviamente también si no te hiperventilas. Algo que ayuda un montón es Y comer pare- hielo. paréntesis, Ujú. antes de que sigas con lo del hielo. En la respiración, una de las cosas que yo hacía, y tú me corregirás, pero eso yo lo hacía, ella me decía, como uno está tan en un estado de alerta, como escúchate. Sí, O sí. sea, empieza, hazlo, o sea, prácticamente lo exageraba para poder escuchar y mi propio sonido me iba calmando paulatinamente. Así es. También algo que te puede ayudar es ponerte la mano en el pecho o en el estómago, porque así tú sientes como las oscilaciones respiratorias de tu cuerpo, entonces como que tú empiezas a sentir Mm, esto. O si tienes un animal, toca al animal, porque también sentir el animal moverse, o sea, como que está vivo y sí, sí, sí. respira, como que te ayuda un poco también a ti a regularte. Si tienes un animal, también lo puedes mirar fijamente, o sea, Ujú. como mirarlo y respirar con él, ¿sí? Algo que puede ayudar también es, por ejemplo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, Claro, ten compasión de mí. Entonces puedes inhalar, sostienes un momento y exhalas o simplemente respira como puedas porque puede que en ese momento no te dé. claro, al momento. Si te metes un hielo a la boca, eso naturalmente por el cambio de temperatura también empieza a generar como que algo pase. Entonces, esos son ¿Sabes como qué? estrategias del Hay momento. dos cositas que yo hacía mucho, no sé si esto, pero tú dijiste ahorita el hielo. Yo hacía 2 cosas. Yo me calentaba leche caliente y tomaba leche caliente, porque la leche caliente genera melatonina, ¿no? En el Ujú. cerebro, como la gente que cuando se compra las pastillas de melatonina, pero esto es la leche, pero no leche de Sí, vaca, la normal, completa. Tomaba un poco y eso iba que
como soñolienta, por ende Ujú. me relajaba. Y 2, yo empezaba a comer pedacitos de pan. Más allá por el hecho de lo que pueda hacer el pan, es porque el hecho de masticar me hacía concentrarme en una acción, como Sí, la de los dedos, y me traía sí. a tierra. Incluso también puedes empezar a ver a tu alrededor, o sea, lo importante es no dejarte ir, ¿sí? Porque es Ujú, que si te vas, o sea, si tú cierras los ojos, te fuiste. O te sea, fuiste. Sí, te fuiste en tu angustia y ya eso te supera. Entonces claro, es como que, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy viendo? O sea, tratar de no irte, pero tratar de estar muy concentrado, especialmente en la respiración. Y eso sí, por ejemplo, a mí me ha pasado, que he tenido momentos en los que, como yo he sufrido pues de cosas del estómago, cuando ya te empieza a dar la crisis, te da con pánico, o sea, es como mm, la crisis que ya sabes que te va a dar y como sabes que te va a doler, te empieza a dar pánico, entonces en esos momentos toca respirar, porque a uno ya le empiezan a sudar las manos, ya cuando uno le empiezan a sudar las manos, amigo, respira, busca alguna estrategia o haz algo porque seguramente va a venir. También invitar a Jesús en ese momento y el Señor, tú lo sabes todo, mira cómo estoy, ven y asísteme en este momento. Y creo que eso también pues es parte de cómo afrontarlo, pero sin duda lo importante es qué está pasando en mí para que mi cuerpo tenga que entrar en este nivel de alerta y cuáles son las cosas que están pendientes en mi vida, que de pronto yo sí necesito hablar de ellas, sí necesito un tratamiento y una terapia para poder decir, bueno, pues esto es lo que pasó, cómo lo voy a afrontar, cuáles son las herramientas, estrategias que yo puedo construir con un terapeuta, porque todo esto ustedes lo pueden hacer en la casa para claro. mitigar el efecto del ataque, pero el punto es, estos ataques no te están pasando porque sí, te están pasando porque hay algo en tu interior, volvemos a lo mismo, es un estímulo real o imaginario y normalmente es por estímulos imaginarios, entonces si ese estímulo imaginario está en tu interior es porque hay algo, un recuerdo, una situación o algo pendiente o estás expuesto a estrés crónico que tampoco está bien, porque al final es como que a quién le estás dando el primer lugar en tu vida. Qué belleza eso, porque quiero cerrar también con esto para darle esperanza. Seguramente hay alguien que va a escribir por ahí: Irán, pero es que ya llevo muchos años en esto. Entonces, yo creo que yo duré muchísimos años, créanme, con los ataques de pánico hasta que por fin, pero era porque me empecé no a querer quitármelos, como decía Mariana, sino más bien a entrar, profundizar en la vida, profundizar. Y yo tengo que decirlo sí o sí, la confesión es un exorcismo. O sea, todas esas cosas que yo agarré, hice una confesión de vida, volví, hice otra confesión de vida, todas, cada 15 días me confieso, dale, dale, dale. O sea, no te rindas. Si te No. siguen dando, hay algo que está pasando, hay algo que está sucediendo. O sea, tiene una razón de ser, no es que de la nada. Y también un poco eh, planteando tu reto, o sea, hay pacientes míos que hicieron tu reto del Santísimo y yo a veces le digo al Señor, bueno Señor, yo digo esto y tú me respaldas. Entonces yo les digo, vas a empezar a ir a misa diaria y vas a comulgar diariamente. Y tú me vas a decir si en un mes no pasa algo. Y literalmente es como que tenemos que tener la certeza y la confianza de que Dios nos va a respaldar y acaba de respaldar a Irán con la confesión, pues es que al final el sacramento, así ella diga o no diga, eso es lo que pasa, pero también el hecho de que nosotros lo estemos diciendo con confianza porque lo hemos visto, realmente tiene que ser algo que ustedes digan, lo va a empezar a hacer y estoy Claro. segura que Dios simplemente para confirmar esto que estamos diciendo, se los va a cumplir y es cuando tú recibes a Cristo en tu cuerpo, o sea, Él entra en tu torrente sanguíneo, en tu estómago, en todo tu cuerpo, es imposible que algo no pase. Un sacerdote decía, si al final tú recibes la comunión y no sanas es porque también hay algo de duda en ti y hay Ujú. algo que tú no estás creyendo de la Eucaristía. Imagínense si la hemorroísa sanó con solo tocarle la borla del manto, o sea, es una minúscula partícula del manto. Uno dice, cuanto más no puede hacer el cuerpo de Cristo en nosotros y cuanto más la promesa de Dios es sanar a los de corazón destrozado, que los apóstoles van a hacer cosas mayores a las que yo hice, que fue resucitar un muerto, o sea, por amor a Cristo y resucitar Él. Entonces uno dice, ¿qué más puede hacer Dios? Pero el punto es que no sanamos porque no creemos que Dios va a hacer lo que dice que va a hacer. Y en el instante en que tú creas que nada es imposible para Dios, pues sin duda en el momento en el que Dios quiera, porque Dios no llega tarde ni se demora, y seguramente como decía Irán, necesita esto de ti
para que tú te rindas y puedas decir, Señor, yo te necesito, trae tú todo a mi nada. No, Mariana, creo que con eso no hay más nada que agregarle. La batalla es hasta la muerte, la lucha es hasta el final, batalla y no te rindas. Creo que Mariana lo acaba de decir perfecto, demasiado bello. Y te quiero dar las gracias por este tiempo, por compartir. Sé que es un tema que necesita muchos capítulos porque es muy extenso y cada persona es un mundo, cada paciente, ¿no? Pero bueno, Mariana, muchísimas, muchísimas gracias. No sé si para terminar quieres hacer una oración para orar por todas esas personas que en este momento están teniendo un ataque de pánico o conocen a alguien que tenga un ataque de pánico. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre amado, Padre de bondad, en este día queremos entregarte a cada una de las personas que está conectada viendo este podcast. Yo te pido, Padre amado, que en este momento tomes sus vidas, sus corazones en tus manos y los presentes ante Jesús, ante este Hijo que entregó su vida por nosotros. Yo te pido que las llagas de Jesús custodien sus corazones, sus mentes y todo su interior. Yo te pido, Padre, que seas tú enviando tu Espíritu Santo para que descienda en este momento sobre ellos y para que todo ore de acuerdo a su fe. Ven Espíritu Santo consolador, ven Espíritu Santo para sanar, ven Espíritu Santo para liberar, ven Espíritu Santo para hacer todas las cosas nuevas, como promete Jesús en su palabra. Mira, yo hago todo nuevo y nada es imposible para mí. A ti, Mamá María, tú que eres esa madre que sale a nuestro encuentro, que sale corriendo cuando un hijo cae, cuando un hijo llora, cuando un hijo clama. Yo te pido que a partir de este momento te vayas con cada uno de los que está conectado. Te pido que los guardes bajo tu manto y que siempre los tomes de la mano para llevarlos hacia tu Hijo. Sé tú, Mamá María, también consolando, tú que vas siempre con el Espíritu Santo. Sana, restaura, repara, pero ante todo, levanta a aquellos que se caen y devuélvele la esperanza a aquellos que la han perdido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, mujer, muchísimas gracias a todas las personas que vieron esto y se conectaron. Si quieren cita con la psicóloga Mariana Molano, bueno, la pueden seguir en Instagram. Acá abajo voy a dejar su Instagram y le escriben por ahí, la contactan. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Besito, chao Mariana. Oh, amiga, Dios te bendiga.